Diseño gráfico. Antes de comenzar con la historia del diseño gráfico, hablaremos brevemente de lo que trata. Esta disciplina creativa se enfoca en la creación y combinación de elementos visuales, imágenes, tipografía, colores y formas, con el objetivo de comunicar mensajes claros, efectivos y atractivos. Utilizando principios estéticos y técnicas de composición, el diseño gráfico busca transmitir ideas, conceptos o información de manera visualmente impactante y accesible. Ahora bien, el diseño más antiguo se encuentra en petroglifos y pinturas rupestres datados hace más de 30.000 años. Hace 15.000 años antes de Cristo, los primeros restos de comunicación visual con pictogramas y símbolos aparecen en las Caux, en el sur de Francia. En el antiguo Egipto, el diseño se utilizaba en la arquitectura, la joyería y los jeroglíficos desde alrededor de 3.000 años antes de Cristo. En la antigua Grecia, la estética y la proporción áurea se convirtieron en elementos centrales del diseño alrededor de 500 años antes de Cristo. 105 años después de Cristo, el funcionario del gobierno chino Tsa Lun acredita haber inventado el papel. En 1276 después de Cristo, la impresión llega a Europa con una fábrica de papel en Fabriano, Italia. En la época del Renacimiento, siglos XIV al XVIII, sucedió un renacimiento en las artes y el diseño en Europa, con figuras como Leonardo da Vinci y la creación de la imprenta por Gutenberg en 1440. En 1450, Johann Gutenberg inventa el sistema perfecto para imprimir libros, la imprenta. En 1530, Claude Garamond abre la primera fundición de tipos de letra para venderlos a las imprentas. En 1760, comienza la Revolución Industrial preparando el terreno para los avances en diseño gráfico. Revolución Industrial siglo XVIII-XIX, la producción en masa cambió la forma en que se diseñaban y fabricaban productos. La máquina de vapor de James Watt fue creada en 1765. En 1796, Alois N. Feder desarrolla la litografía. En 1800, Lord Stanhope inventa la primera prensa de impresión con todas las piezas de hierro fundido, requiriendo 1/10 del trabajo manual y doblando el posible tamaño de papel. En 1861, James Clerk Maxwell toma la primera fotografía a color. En 1869, se funda la primera agencia de publicidad de NW, Ayerson. En 1886, Otmar Mergenthaler inventa la primera máquina de tipografía, el Linotype. En 1909, Filippo Marinetti publica su manifiesto futurista en el periódico francés Le Figaro. El diseño gráfico moderno comenzó a tomar forma con figuras como Paul Rand y el auge de la publicidad en el siglo XX. Diseño de productos contemporáneos siglo XX, diseñadores como Charles y Reims, mediados del siglo XX, contribuyeron al diseño de muebles icónicos. En 1918, en el tercer número de la revista Dada Taste Antesara publica el Manifiesto Dadaísta 1918. En 1919, se funda la Escuela Bauhaus, dando el primer marco formal para el diseño moderno. Walter Gropius establece las bases del Bauhaus. En 1919 a 1933, la Escuela de Diseño Bauhaus en Alemania revolucionó el diseño moderno, influyendo en la arquitectura y el diseño de productos. En 1922, el término diseño gráfico es usado por primera vez por W. Gad Wiggins en un artículo en el Boston Evening Transcript. En 1925, se produce en París la Exposición Internacional de las Artes Decorativas Industriales Modernas. En 1932, Stanley Morrison diseña la fuente Times New Roman hecha oficial por el Times de Londres. En 1947, Paul Rand publica el primer libro de diseño, Pensamientos del Diseño. En 1954, Adrian Fratigue lanza la familia del tipo 1972. En 1957, Max Miedinger diseña la fuente Louis Haas Grotesque, posteriormente renombrada Helvetica. En 1959, se imprime la primera edición de Artes de la Comunicación. Diseño digital. A partir de la década de 1980, la computadora personal y el software de diseño gráfico como Photoshop transformaron el diseño gráfico y web. En 1984, Apple lanza el primer Macintosh con un gráfico de bitmap. En 1990, aparece la primera versión de Photoshop y Tim Berners-Lee desarrolla la web con lenguaje HTML.
En 1995 se celebró por primera vez el Día Mundial del Diseño, un concepto desarrollado por Kim Poulsen, eligiendo el 27 de abril como homenaje. Año 2000, en esta década destaca el progreso tecnológico, surgiendo así nuevos formatos y soportes. El diseño gráfico y la ilustración comienzan a ser piezas clave en la conciencia de causas. En 2010, Vintage Mania golpeó el mundo del diseño gráfico en el inicio de la década y todavía sigue siendo muy dominante en el diseño. En el año 2020, se nota una transformación hacia una estética minimalista, siguiendo la tendencia de menos es más, basada en la simplificación y los colores más apagados. Diseño de experiencia de usuario UX y diseño de interfaz de usuario UI siglo XXI. Con la proliferación de aplicaciones y sitios web, el diseño centrado en el usuario se volvió esencial. Bueno, y eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias.